Guedel. Esa es una roja, esa es una número 5. Estoy enseñando las partes que tiene un coche de vía aérea. Ese coche, como ven ahí, tiene una cánula orofaringia, que es la cánula de Guedel. La 5 se utiliza para un adulto. Estoy enseñando el set que tenemos para laringoscopía. Ahí tenemos dos mangos, un mango ancho y un mango delgado. Y ahí tenemos las hojas del laringoscopio, que también vienen en números, viene la 2, la 3 y la 4, en curvas y en rectas. Y estos son los tubos endotraqueales. Todo eso lo tenemos en el coche de intubación. Además tenemos la sonda para aspirar. Siempre se debe tener la sonda para aspiración, son sondas orogástricas, en adulto usamos la 16. Esas tienen que tener con el GB más para conectar al aspirador. Eso debe estar prendido cuando uno va a hacer un manejo de la vía aérea en un paciente. Ahí también falta, en ese coche, que falta señalar, que también deben haber jeringas, tiene que haber guantes, no estériles, tenemos guantes de trabajo, ¿no? Cuando sí manejamos paciente COVID, indudablemente tenemos sí guantes estériles, nos ponemos tres pares de guantes. Un paciente normal que no tiene COVID, usamos guantes estériles, usamos 2 guantes estériles que nos calzamos. También se tiene en el coche de vía aérea, tenemos que tener la guía metálica que no está ahí. Es una guía que se coloca dentro del tubo endotraqueal para que en el momento de que se hace el procedimiento de intubación orotraqueal, el tubo, como es flexible, puede moverse. Entonces, cuando se le coloca la guía, que es una guía metálica, que se coloca dentro del lumen del tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal va a estar más rígido para poder ser manejado adecuadamente. Este es un coche de vía aérea fácil. El coche de vía aérea difícil es otro, ¿ok? Este es el coche que se tiene en todas las salas cuando se va a poner tanto anestesia general como anestesia regional. Porque tú no sabes si tu anestesia regional va a ser efectiva. Si tu anestesia regional deja de ser efectiva, o sea, la anestesia no cogió, indudablemente tienes que pasar a la intubación orotraqueal. El otro video, a ver si lo pasas. Ok, el otro video. Este de acá, sí, está bien, ese de ahí. Ojalá que haya audio para que puedan escucharlo bien. En este video estamos viendo nosotros las máscaras que usamos para asistir en la ventilación. Esta es una máscara antigua, es una máscara negra. Actualmente las máscaras son transparentes. Y como ven ustedes, tiene la forma que se estructure a la cara, ¿no? Al macizo facial, con la punta hacia arriba, ¿no? La punta hacia arriba, donde ustedes ven como una guía, como una marquita, ¿no? Esa punta es para poner en la nariz. Ahí lo estoy colocando en la paciente, estoy midiendo, la paciente está despierta ahí, ¿no? Solamente estoy midiéndole si la máscara es para ella, ¿no? O sea, si se va a ocluir adecuadamente su estructura facial. Porque el tamaño de la máscara también varía de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? En ese caso, esa máscara que usted negra que han visto que les he mostrado, esa máscara es una máscara número 3, ¿ok? Les estoy mostrando para que ustedes vean cómo esa máscara debe ocluir la estructura facial, nariz y boca, para que no haya fuga cuando yo administro el oxígeno al paciente, cuando yo hago la primera parte de la anestesia, que es la inducción. ¿No? Estoy señalando la forma que tiene la máscara. Y esta cómo se coloca sobre la cara del paciente.
cómo va la mascarilla. Uh-huh. Ahí le estoy midiendo y vemos que sí, esa máscara sí es para la paciente, una paciente mujer. Ustedes están viendo ahí que la paciente está siendo monitorizada. Tiene en un brazo, en el brazo derecho, un brazalete para la presión arterial no invasiva. Tiene sus electrodos en el pecho, en el tórax, para hacer el monitoreo de la electrocardiografía. Y tiene probablemente un pulso oxímetro en el brazo izquierdo. Además que está con su mascarilla de protección, porque esa es la forma que deben ingresar ahora todos los pacientes al quirófano, con una mascarilla quirúrgica. La siguiente video. Sí, ese de ahí, está bien. En este video de acá, vamos a hacer todo el procedimiento de la inducción anestésica. Es la misma paciente, y están viendo ustedes que tiene el pulso oxímetro colocado en el brazo izquierdo. Le comienzo a administrar el propofol lentamente a través de la vía periférica. Previamente se le ha aplicado la premedicación y el narcótico. Y administramos el propofol a concentraciones de 2 miligramos por kilo de peso. Esta es una paciente probablemente que pesa 65 a 70 kilos. Y yo le estoy diciendo a la paciente, señora, respire. Y ustedes están viendo ahí, si le prestan atención, que la paciente está respirando. Está expandiendo el tórax. Durante la administración de propofol, yo sigo administrando lentamente y me fijo si la paciente llega a apnea, si me responde al estímulo. Ustedes están viendo ahí que todavía respira. Le digo yo, señora, tome aire, respire. Ahora ven que la paciente ya no respira, ni responde al estímulo que yo le estoy haciendo, tocándole con mi mano su hombro. Está en apnea. Cuando la paciente ya está en apnea, se procede a administrar el relajante muscular, que como lo ven, que ya lo administré. El relajante muscular, la paciente ya, por ejemplo, se empezó a mover un poco, se salió del plano anestésico, pero nuevamente va a caer, ¿no? Se deja llevar. Miren cómo yo le coloco en la posición de sniff la cabeza, cómo coloco la máscara sobre la paciente haciendo la E y la C en la mascarilla, conectándole el circuito con la rama inspiratoria y expiratoria, y la procede a ventilar. Ven ustedes cómo en cada ventilación la paciente levanta el tórax y allá no respira. Yo estoy administrándole la ventilación a presión positiva. Cómo se coloca el tubo de Mayo, vean ustedes la cánula orofaringea. Esa es un poco grande para ella, pero miren, la C invertida hacia el paladar, se gira 180 grados y se coloca en la paciente. Es un poco grande para ella, debería ser una más pequeña, pero bueno. Ahí estamos con la máscara nuevamente en la misma posición de la E y la C, y seguimos ventilando a la paciente en todo momento, oxígeno al 100%. Acuérdense que si yo oxigeno adecuadamente al paciente, por lo menos 1, 2 o 3 minutos, yo tengo 5 minutos de reserva, porque estoy con oxígeno al 100%, 5 minutos de reserva para hacer yo todos mis procedimientos de laringoscopía. Entonces, la sigo asistiendo, oxígeno al 100%. Posición de sniff, vean ustedes cómo yo nuevamente fijo la cabeza, hago las posiciones adecuadas, de mentón hacia atrás, liberación de vía aérea, saco el tubo de Goethe del tubo de Mayo. Miren cómo la boca cae, se abre sola. Si tú haces la posición de frente mentón, la boca se cae sola, abre sola. No necesitas tú abrir la boca. Tengo en la mano izquierda mi laringoscopio, y en la mano derecha voy a colocar el tubo endotraqueal. Laringoscopía, mano izquierda. Miren cómo cojo el laringoscopio yo para hacer el procedimiento. Cómo abro la boca de la paciente, desplazando la lengua con la pala del laringoscopio en la paciente, y estoy tratando de visualizar las estructuras. Yo quise ahí que ustedes vieran, pero la luz hacia el fondo es muy oscura
y no se podía visualizar, para que ustedes vean las estructuras de la vía oral. Pero miren cómo yo ahí estoy tratando de mostrarles la epiglotis. Se ve la úvula, una parte de la úvula, pero yo quería que vean la epiglotis. Como es muy oscuro hacia el fondo, no podían ver, pero se ve parcialmente la epiglotis, ¿no? Entonces yo estoy tratando de mostrarles a ustedes ahí procedimiento de laringoscopía. Luego, miren, con la mano derecha, yo voy a colocar el laringoscopio, el tubo endotraqueal, disculpe. ¿No? Esta maniobra siempre con suavidad, porque acuérdense que están usando una pala metálica que pueden lesionar labios, dientes y todas las estructuras de la vía aérea superior. Ahí trato de mostrarles a ustedes. El tubo endotraqueal, miren con la otra mano, miren cómo yo lo cojo y cómo lo introduzco dentro de la vía aérea. Ya lo introduje. Inmediatamente, ahí está el CAF, que les decía que es una parte importante del tubo endotraqueal, que permite fijar el tubo endotraqueal en la vía aérea. Veo la marca hasta el número 20, que para una mujer es la altura adecuada para fijar el tubo endotraqueal. Ese es el CAF, el balón se infla con 3 a 5 centímetros de aire que se inyecta con una jeringa. Ya lo inyecté. Y conecto el extremo al corrugado del ventilador mecánico. Miren, está conectado. Y voy a hacer nuevamente insuflar la bolsa del circuito. Y miren cómo expando el tórax. Es una forma de comprobar que estoy en la vía aérea. Hay otra forma, escuchar con el estetoscopio, ápices superiores pulmonares y los laterales. Otro es la curva canográfica también, ¿no? Que hemos hablado cuando hemos hablado de canografía. Entonces, han visto todo lo que es el procedimiento de una intubación orotraqueal con una inducción, donde han visto ustedes cómo actúa el propofol, ¿no? Lo repetimos nuevamente para que vean la forma, el tiempo de acción del propofol. Lo repetimos desde el inicio para que vean en cuánto tiempo se durmió la paciente. Miren, le estoy administrando el propofol, de lo que hemos hablado de anestesia general endovenosa, ¿no? Lo administro lentamente y diluido. ¿Por qué? Porque produce dolor. Hemos hablado, ¿verdad?, de que es una emulsión lipídica, y si tú lo administras rápido y no diluido, la paciente va a empezar a sentir dolor en el brazo, ¿no? Ardor. Entonces se administra lentamente, y yo quiero que vean usted que la paciente está ventilando. Mire cómo expande su tórax. Le digo, señora, respire. Ella está con una cánula binasal debajo de la mascarilla, donde está ella recibiendo oxígeno al 100%. Terminé de administrar el propofol. Miren cuánto tiempo. Miren, si ustedes ponen un cronómetro, van a ver. Terminé de aplicarle una respiración, 2 respiraciones, le vuelvo a decir respira, y la paciente ya no responde. Es no más de 5, máximo 15 segundos para que el propofol haga efecto. Y la paciente esté en apnea, o sea, ya no respira. Y yo, como quiero que mi laringoscopía se haga sin ningún problema, con la apertura de las cuerdas vocales a un 100%, yo le pongo relajante muscular, ¿no?, que hace una parálisis muscular de todos los músculos del cuerpo, ¿no? Entonces ahí la señora está en apnea, se le ha puesto relajante, ya no respira, ya no se puede mover, y yo procedo a hacer la asistencia ventilatoria. Vuelvo a repetir cómo debe ocluir la mascarilla facial, toda la cara, todo el macizo facial de la paciente, y cómo yo coloco a la paciente para que yo pueda ventilarla, así como ven ustedes, hago una expansión torácica sin ningún problema. Incluso ahí he hecho la expansión sin necesidad de ponerle un tubo de Mayo o una cánula de Guedes, que es lo mismo, ¿no? La estoy ventilando sin ningún problema. Digo, bueno, para demostrar cómo se coloca el tubo orofaríngeo, lo coloco. Estoy enseñando cómo queda al final, cómo se coloca con la punta hacia arriba para dar, y se gira 180 grados. La mano cómo se coloca para asistir la ventilación. Esto es
Entonces, todos estos pasos se hacen, estamos haciendo una anestesia general. En este caso, creo que si no recuerdo una vesícula la que íbamos a operar. Pero el propofol se utiliza para sedaciones, para muchos procedimientos en el quirófano, fuera del quirófano. Es el hipnótico que más se utiliza en quirófano. Entonces, le asistí la ventilación. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser 1 minuto, 2 minutos. En promedio, nosotros 2 minutos de una ventilación, cuando la paciente ha estado con oxígeno previamente, antes que yo la duerma, ha estado ella 3 a 5 minutos con su oxígeno al 100%, la paciente tiene una buena reserva residual, ¿no? Funcional. Porque imagínense, en todo este procedimiento que yo me he demorado ahí para enseñarles a ustedes, ¿no? Porque este procedimiento yo lo hago en menos de 1 minuto, pero he hecho paso por paso para demostrarles cómo se agarra el laringoscopio, les enseñó cómo se desplaza la lengua hacia, cómo yo voy de la izquierda a la derecha, para desplazar la lengua hacia el lado izquierdo, ¿sí? De la derecha a izquierda desplazo la lengua. Por eso que en el lado derecho ya no se ve la lengua, ¿no? Para nada. Todo está en el lado izquierdo, para que haya el espacio necesario para que yo pueda hacer mi laringoscopía. Ahí estoy tratando de que ustedes vean la vía aérea, ¿no? Superior, ¿no? Y también parte de la entrada de la glotis, ¿no? Hay parte que se ve un poco la úvula, ¿no? Pilares, por lo que el laringoscopio no es un laringoscopio que para este tipo de filmaciones no es adecuado, por eso que se ve oscuro, ¿no? Pero ahí trato de mostrarles las estructuras y enseñarles, ¿no? Las estructuras de la vía aérea superior. Y luego trato de hacerlo eso, pero no se puede hacer porque ya que ustedes lo vieran, es que ya procedo a hacer la laringoscopía, ¿no? Cómo agarro el tubo traqueal, cómo se va, ¿no? Cómo se coloca, cómo se coloca el balón del CAF, ¿no? En el CAF, cómo se llena con una jeringa de 3 a 4 centímetros de aire, y luego cómo lo fijo, a qué altura en mujeres, les he dicho, 20 a 21 centímetros, y en varones altos 22. A esa altura se fija en la comisura labial el tubo endotraqueal. Y luego de poner el CAF, como yo verifico que yo estoy en la vía aérea superior, en este caso es porque le comienzo a dar la ventilación con la bolsa del ambú. Y constato que está en la vía aérea superior, que está bien colocado. Entonces, este es el procedimiento de intubación orotraqueal. También está asociado acá el procedimiento de colocación de tubo de Mayo, y también está la asistencia ventilatoria. Ahora pasamos al otro video. Por favor, a ver, si me ayudas. Este es un video donde ustedes van a ver cómo se coloca una máscara laringea. ¿Ok? Este es un muchacho, ahí está, estoy administrándole la anestesia general, le estoy poniendo propofol. Previamente lo premediqué con narcóticos. Este chico le había caído una piedra en el brazo, un muchacho Quillabamba, que le habían solo suturado la zona de la piel. Y que cuando le examinaron a este muchacho, primero le puse el narcótico, ahora creo que sí, le voy a aumentar más propofol porque no voy a usar relajante, solamente lo voy a sedar profundamente, ¿no? Y le habían solamente suturado la piel, y cuando viene acá a la clínica está con lesión del nervio radial, ¿no? Tiene todas las características de la mano emplomada. Entonces el traumatólogo decide ingresar para hacer una exploración del nervio radial que estaba lesionado. Muchacho de 23 años. Entonces lo he dormido, como ven ustedes. Acá ustedes, este es un video que se hace en la clínica Máxalo. Ven ustedes cómo también tenemos la mascarilla, cómo yo procedo a ventilar al paciente. Ven ustedes
La mascarilla, como la cojo, la forma de la E y la C. Acá estamos con una mascarilla transparente, que son las últimas y son mucho mejores, ¿no? Porque te permite, si el paciente comienza a regurgitar, me permite verlo. Las mascarillas oscuras no te permiten eso. Estoy ventilando al paciente. Ustedes ven ahí que en el monitor que el paciente está siendo monitorizado, ¿no? Está, ahí ven ustedes, miren con el puntero, frecuencia cardíaca 79, saturación 98, y en el margen inferior está la presión arterial no invasiva. Cuando se usa un dispositivo supraglótico, como estos dispositivos no me garantizan que pueda haber una regurgitación, debo siempre, como medida precautoria, hacer una aspiración del contenido de boca y del contenido de estómago. Miren, ahí tengo la máscara laringe en mi mano. Esa ya está previamente humedecida para colocarla. Y miren cómo la coloco. Hacia atrás del paladar, miren que tan fácil se coloca. Y ya entró la máscara laringe en su totalidad. Para él le puse una máscara número 3. Esa era una máscara laringe número 3. Y como le pongo, la máscara laringe también tiene un CAF, ¿eh? Y le estoy colocando al CAF el aire para el rodete. ¿Recuerdan que hemos hablado de las máscaras laringes también cuando hemos hablado de dispositivos supraglóticos? Estoy inflando el rodete para que ese adoce bien a todo lo que es la vía aérea superior. La conecto al sistema ventilatorio y miren cómo yo le doy a la bolsa y cómo expande. Estoy ventilando al paciente con la máscara laringea. También ustedes ahí. Luego, posteriormente, se fija la salida de la máscara laringea en la cara del paciente para que no se mueva. Y yo lo conecto al ventilador mecánico, ¿no? Ustedes están viendo ahí un vaporizador de Seborane, que es el vaporizador. Este vaporizador que ven acá, el vaporizador amarillo, que esté con el puntero, estoy señalando, ese es el vaporizador de Seborane, ¿no? Sevoflurane, agente inhalatorio, y esta es la máquina de anestesia. Entonces, yo le programo al paciente, al inicio le programé ventilación asistida, luego le empezó a ventilar espontáneamente. El propofol, acuérdense que a los 15 minutos, ya si no le pongo relajante ni le doy otro agente anestésico, el paciente se despierta. Esta cirugía duró casi 3 horas. Entonces, el paciente se le conectó al ventilador mecánico y se le puso para el mantenimiento de la anestesia el sevoflurane, que está en este vaporizador que estoy marcando yo, ¿no? O el puntero blanco también, ¿no? Que se le conecta con gas halogenado durante toda la cirugía, ¿no? Y no requirió relajante muscular, ¿no? Este paciente no, porque solamente trabajó en plano superficial. Entonces el principal cirujano era más que suficiente que el paciente esté dormido, que el paciente no se mueva, ¿eh? Más que suficiente como plano anestésico para este tipo de intervención quirúrgica. Nuevamente repetimos la colocación de la máscara laringea, ¿no? Vamos a mostrar cómo colocamos la máscara laringea, ¿no? Estoy administrando el propofol. Hace 5 minutos antes yo lo premedico con fentanilo, midazolam, con ranitidina, metoclopramida. Y luego que le pongo en este caso, como no se usa relajante, la dosis de hipnóticos es mayor, ¿no? Ya no usamos a 2 miligramos por kilo, sino se usa a 3 miligramos por kilo de peso del propofol. Como le administro también, él esté completando la dosis total de 3 miligramos, se le puso a este chico 200 miligramos de propofol. Le quito la mascarilla el cual él ha estado respirando. Él está en apnea en este momento. Él no se mueve, no está respirando. Yo procedo a ventilarlo, como ven ustedes. En este tipo de máquina, ustedes ven que tiene dos ramas, ¿no? El corrugado, una rama inspiratoria y otra expiratoria. En el seguro tenemos un sistema que solamente tiene una rama, pero por dentro de esa viene la otra, ¿no? ¿Cómo lo asisto a la ventilación?
¿Han visto las almohadillas que le he colocado? ¿Por qué le puse las almohadillas? Porque este muchacho tenía un cuello bien corto. Y para poder ventilarlo, para poder hacer las maniobras de manejo de la vía aérea, se requiere almohada en este tipo de pacientes. Es un chico con mentón pequeñito también. El dispositivo supralótico, siempre aspirar vía aérea, la vía oral y estómago. Si puedes, si tienes una zona gástrica, en este caso solo teníamos sonda orogástrica para secreciones orales. Ahí está mi máscara laringea nuevamente. Miren el tamaño de la máscara laringea. Cómo se coloca. Miren cómo le voy adosando y cómo ingresa toda la máscara laringea dentro de la vía aérea superior de este paciente. Todo está dentro de él, no queda nada, solo el extremo final. Y le pongo en el CAF. Como es una mascarilla laringea 3, el rodete tiene que recibir por lo menos de 20 a 25 cc de aire. Ahí le coloqué el CAF para que se adose bien y luego procedo a ventilar para constatar que la máscara laringea está bien colocada. ¿Ven cómo lo ventilo? Hay expansión torácica. También el paciente no se mueve, no tiene relajante. Acuérdense que a este muchacho no le puse relajante porque no iban a operar hueso, ¿no? Jalar, no iban a entrar a peritoneo, solo iban a hacer plano superficial. Y ven cómo en un plano de profundidad anestésica, también yo, si necesito, puedo llegar yo con un solo medicamento a un plano de inmovilización. Y eso hemos hablado cuando hemos hablado de anestesia general, ¿no? A mayor dosis de un medicamento, más fácilmente voy a llegar hasta el plano de inmovilización, ¿no? Y también tenemos que ver que algunos medicamentos se sinergian entre ellos, se potencian y por ende puedo llegar a planos más profundos sin dosis muy altas. Preguntas, muchachos, de todos los videos que han visto. Preguntas. Esta es práctica. Doctora, una consulta. A ver, dime. En el primer video que nos mostró de la paciente que le realizó la intubación, mencionó que previamente la paciente ya estaba con una cánula binasal, ¿verdad? Con oxígeno al 100%. ¿Por cuánto tiempo tiene que estar esa cánula binasal con oxígeno al 100% para poder considerar que va a tener una reserva de oxígeno? Entonces, en promedio se dice de 3 a 5 minutos. Un paciente, hemos visto un cuadro, ¿se acuerdan de cuando hemos hecho el tema de monitoreo de pulsoximetría? ¿Se acuerdan? Que cuando un paciente puede en altura, todos van a llegar al 100% si es que le damos oxígeno al 100%. O sea, su saturación va a llegar al 100%. Pero esta tiene que ser por lo menos en un paciente sano de 3 a 5 minutos. Un paciente cuando ingresa a sala de operaciones, ¿qué es lo que hacemos primero nosotros? Lo primerito que hacemos es, revisar la historia clínica, si está con todos los datos completos, si tiene la evaluación del riesgo quirúrgico, luego vemos el consentimiento informado. Cuando hacíamos consultorio de anestesia antes de la pandemia, si tenía la evaluación preanestésica, ¿ok? Luego de que revisábamos todo esto, nosotros nuevamente lo examinábamos al paciente en el quirófano. Decíamos, señora, tiene usted algún medicamento, ha comido algo, está en ayunas, no está en ayunas. Le preguntamos al paciente si ha tenido algún problema de manejo de la vía aérea, ¿no? Si ha tomado su medicamento, si es una paciente hipertensa o diabética o tiene alguna patología, si ha tomado su medicamentación en la forma que tenía que hacerlo, ¿no? Según las indicaciones de la evaluación preanestésica. El paciente ingresa al quirófano, después de pasar todo esto,
pasa a la mesa de operaciones y lo primero que hacemos es monitoreo, saturación, colocar electrodos para el EKG, presión arterial no invasiva y se le coloca una vía periférica. En quirófano nosotros tenemos que colocar una vía periférica 18 o 20, ¿ok? Es todo lo que han visto en la paciente. Esta paciente venía de emergencia porque ahora en pandemia todos vienen de emergencia o vienen de urgencias. Entonces esta paciente se le pone su tensiómetro, sus electrodos para EKG, su pulso simetría y su vía periférica. Y se le coloca, y todas vienen ahora por medidas sanitarias, todo paciente debe entrar al quirófano con una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Viene con su mascarilla quirúrgica. Le tomamos los datos basales, o sea, sin oxígeno suplementario. Y luego le ponemos la cánula nasal por debajo de la mascarilla para que no aerosolice, ¿verdad? Y se pone, en el caso de una cánula nasal, a 3 a 4 litros por minuto. Eso se hace 3 a 5 minutos. En esos 3 a 5 minutos yo voy premedicando al paciente. ¿Qué se usa para premedicar? Le ponemos ranitidina, metoclopramida, que son vaciadores gástricos, en función que hemos revisado la historia, porque los pacientes de emergencia por lo general vienen ya con ranitidina y metoclopramida. Pero los pacientes que vienen de piso o que vienen en forma ambulatoria, ellos no. Se les pone a ellos eso y luego se pone el narcótico. El narcótico se pone 5 minutos después que pongo la ranitidina, le pongo el narcótico que es el fentanilo. Eso está dentro de su premedicación. Y si lo veo al paciente muy ansioso, le pongo una benzodiazepina. A la cabeza, el midazolam. ¿Ok? Después de 5 a 10 minutos que estos medicamentos están haciendo su efecto, recién empieza lo que ustedes han visto es colocar el hipnótico, el propofol. ¿Han visto cómo se coloca el propofol? El propofol es el que va a conducir al apnea. Los medicamentos que usamos en la premedicación solo pueden deprimir un poco la respiración, sobre todo en aquellos pacientes que tienen patologías respiratorias o en los extremos de edad, los muy viejitos y los muy pequeñitos, los muy prematuros, ¿no? En estos pacientes hay que tener mucho cuidado con la premedicación, ¿no? Pero en los pacientes adultos jóvenes, tú le pones el narcótico, pues, si lo ves muy ansioso, una benzodiazepina, espera su efecto 5 minutos, 10 y recién le pones el hipnótico. El hipnótico te produce el apnea, te produce el paro respiratorio. Por eso que la paciente dice, señor, tome aire. Tome aire. Luego, a la cuarta vez que le toma aire, la paciente ya no respira. Y recién ya se pone el relajante muscular para que provoque la parálisis de los músculos y yo pueda hacer mi laringoscopía sin forzar mucho. Ese es el caso de las pacientes que hemos visto. En el caso del muchacho, también hemos hecho una anestesia general, ¿no? En ambos casos se hace anestesia general porque al muchacho igual no lo he intubado, le he puesto un dispositivo supraglótico, ¿no? Para que a través del dispositivo supraglótico el ventilador mecánico le administre oxígeno y sevoflurane. En el caso de la señora, a través del tubo endotraqueal, oxígeno y sevoflurane. ¿Por qué uno y por qué el otro? Porque en el caso del paciente no iban a trabajar intestinos, solo iban a explorar el nervio radial, porque ese muchacho había tenido una lesión del nervio radial porque una piedra le había caído en Quillabamba. Y el médico en Quillabamba solamente le había suturado la piel. Y cuando vino a la clínica, la mano no la podía mover, estaba con la mano en caída, en péndulo, o sea, así, no movía, con justo uno que otro dedito. Entonces iba a explorar algo muy superficial y no necesitaba que se produzca en él una parálisis muscular, ¿no? Solo una sedación profunda. Y con eso ha estado durante toda la cirugía, solo que la cirugía se demoró, ¿no? Yo calculaba que la cirugía iba a ser 1 hora y al final fueron 3 horas. Esa cirugía de exploración de nervio radial. Preguntas, háganme todas las preguntas de todo lo que han visto. Aprovechen. Es todo lo que es vía aérea. El delegado, dime, Rodrigo. No, soy más, doctor. En mi caso, en el último video del muchacho, vi que
pusieron una sonda orogástrica, doctora, para succionar justamente. ¿En qué doctora nosotros usaríamos la orogástrica o la gástrica, doctora? ¿Y cuánto tiempo nosotros tendríamos que succionar? ¿O es así nomás un tiempo corto, como se ve en el video? Este paciente, escúchame, todos los pacientes tienen que entrar al quirófano en ayunas, ¿verdad? Toditos, porque esa es la indicación que se le da. Sino que muchos pacientes, por medida de mayor seguridad, porque a pesar que tu paciente esté en ayuna, tu estómago sigue produciendo secreción gástrica. Estima que por hora se produce alrededor de 30 ml de producción gástrica en una persona normal, ¿ok? Pero este contenido gástrico es insignificante y que si se regurgitara, sería insignificante y no provocaría una neumonía aspirativa, ¿ok? Si yo voy a usar un dispositivo supraglótico de primera generación, como es la máscara laringea, porque a este muchacho le he puesto una máscara laringea. Creo que acá tengo al lado una máscara laringea, se los voy a enseñar, para hacerles recordar. ¿La ven? ¿La ven? ¿Ok? Esta es la máscara laringea. Esta, por ejemplo, es una número 5. ¿Ok? Esta es para pesos que van de 70 a 100 kilos. Este es mucho más grandote. Entonces, esta máscara se adosa en la estructura de la vía aérea superior preglótico, puesto que es supraglótica. Y cuando tú inflas este rodete que está acá ven un rodete, ¿verdad? Este rodete se infla a través de este cable. Cuando tú inflas, esto se hincha. Y al hincharse, al ser más grande, se adosa en la vía aérea, se adosa, y por ese adosamiento se evita que el contenido que hay en la cavidad gástrica pueda regurgitar. Porque esto, si ustedes ven acá tiene un agujero, ¿no? Un conducto que sale por acá. Y hemos visto que esto se conecta al ventilador. O sea, por acá entra oxígeno y todo el procedimiento, durante toda la anestesia. Y en este caso, en el caso del muchacho, entró también gas halogenado, ¿no? Para mantenerlo dormido durante toda la cirugía. Este dispositivo no me permite, si el paciente comienza a regurgitar, aspirar, porque esto me ocluye toda la vía aérea superior, ¿ok? ¿Y por dónde aspiro? No, ¿por este huequito? No, no lo ven, porque este hueco va a la vía aérea. Entonces, si el paciente comienza a vomitar, ¿por dónde aspiro? Esto va, de tal manera va que toda la cavidad oral está ocluida con esto, a diferencia de un tubo endotraqueal. ¿Qué pasa con un tubo endotraqueal? El tubo endotraqueal, si ustedes han visto el video de la señora, es un tubo, como dice, que se queda en un lado y el resto de la boca está libre. De tal manera que si ese paciente necesita, el cirujano me dice, aspira el estómago, les puedo aspirar normal, porque por el otro espacio que queda, yo coloco una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica y llego hasta el estómago sin ningún problema, porque la vía aérea está con el tubo endotraqueal y la boca puedo yo, a través de la boca o a través de la nariz, puedo yo aspirar secreciones gástricas. Con la máscara laringea no se puede. Por eso que se hace antes, ¿no? Antes de hacer el procedimiento, como una medida de seguridad. Porque acuérdense que la gran mayoría de los pacientes vienen en ayunas, pero a veces no hay que confiar. Ya nos ha pasado a mí en varias ocasiones que el paciente te dice, no, solamente tomé 3 cucharadas de yogur y nada más, doctorita, por favor no me suspenda. Empieza la cirugía y lo intubas, ¿bien? Porque era un procedimiento, por ejemplo, que sea un apéndice, lo intubaste.
estén intubados, imagínense con un tubo orotraqueal, bueno, tengo el espacio para colocar una sonda, pero con un dispositivo supraglótico, esto va a ocupar toda la cavidad oral y no me va a permitir aspirar el estómago, si es que el cirujano o si es que yo lo veo por necesario hacerlo. Porque esta es una máscara laringea que es un dispositivo de primera generación. Existen dispositivos de segunda generación. Creo que les mencioné, acá creo que tengo uno. El IGEL. Este es el IGEL. Este es un dispositivo de segunda generación, ¿ya? Este dispositivo sí me permite que yo aspire. Ustedes dirán, ¿por dónde? Este es un pequeñito, este es un número 3, que es para de 30 a 60 kilos. ¿Okay? Este tiene, creo que no se va a apreciar muy bien, tiene esto para conectar al ventilador y tiene este agujero que ven acá. ¿Lo ven? Acá tiene otro agujerito chiquito. ¿Ok? Este va a la vía aérea y a través de este chiquito de acá yo puedo poner una sonda para descomprimir estómago. No sé si lo pueden ver. Si lo ven de cerca lo van a ver. Entonces, en la punta van a ver ustedes que tiene como un agujerito acá. ¿Lo están viendo? ¿Verdad? ¿Lo ven? Con esto, a través de ese agujero, yo puedo poner un feeding, una sonda muy delgada, y puedo yo llegar hasta el estómago y descomprimirlo. Los dispositivos de segunda generación, como este IGEL, ¿no? Que es un dispositivo de segunda generación, pero nos permiten eso. Porque esto va a cerrar, igual que la máscara laringea, una vez colocado, toda la cavidad oral. Lo cierra, lo ocluye. Pero el dispositivo de segunda generación viene con un diseño que yo permite colocarle una sonda para aspirar estómago, a diferencia de los de primera generación. Entonces, yo no sé si tu pregunta sobre qué usar más, una orogástrica o una nasogástrica. Creo que la que tengas a mano para poder aspirar, ¿no? Ya, doctor. En este caso, pero ¿por qué? Ya te dije, ¿por qué se hace antes? Se hace antes porque no tengo después cómo aspirar, ¿ok? Porque toda la cavidad oral va a estar cerrada con esto, en un dispositivo como una máscara laringea. Si es un tubo endotraqueal, puedo aspirar en cualquier momento. Si es un dispositivo supraglótico de segunda generación, también puedo aspirar porque viene con un canal para yo colocar una sonda y aspirar. Otras preguntas, muchachos. Preguntas más. ¿No hay preguntas? Todo esto. Doctora, dime. en la segunda generación, doctora, que nos mostró, parece no ser como el primero. Creo que también se insufla, doctora, como en el anterior. No, el IGEL, les está expuesto sobre esto y cuando lean para el examen, el IGEL no se insufla. Este tiene una goma que se pega, se hiere. Este no se insufla, ¿ok? Este sí, como ven ustedes, también se ingresa hasta adentro. Este tiene otra forma, tiene otro diseño en la punta, ¿verdad? Este de acá sí es es como una ampliación de un tubo de Mayo, de la cánula que hemos visto, es como una cánula grande. Solamente para ventilar. Esto no es para anestesiar. Yo lo utilizo por ejemplo, cuando se hacen procedimientos de 10 minutos, 15 minutos, porque este tipo de goma no garantiza que se pegue adecuadamente a la vía aérea. Y en cualquier momento se sale y el paciente no se ventila bien, ¿no? A diferencia de la máscara laringea, ¿no? La máscara laringea sí se usa por mucho más tiempo. Mucho más tiempo en anestesia, ¿no? Esta sí es más segura, ¿no? Porque esta sí tiene un rodete que se infla, ¿no? Esta sí. El IGEL no. El IGEL no se infla. Más preguntas. Ahora,
Estas de acá, tanto la máscara laringia como la IGEL, pueden ser utilizadas para transportar pacientes cuando uno no tiene la práctica de intubar o cuando el paciente es una intubación difícil, ¿no? Y una persona no lo puede intubar, y eso está en el algoritmo que les presenté sobre vía aérea difícil, ¿no? Que si yo puedo ventilar a un paciente, pero no lo puedo intubar, ¿verdad? Yo le puedo poner una máscara laringia o otro dispositivo de segunda generación hasta que el paciente comience a respirar, ¿no? Pasa el efecto de los medicamentos y el paciente se despierte, ¿no? Eso está dentro del protocolo, como han visto cuando hemos hecho los algoritmos de vía aérea difícil. ¿Preguntas, muchachos? ¿No hay preguntas? ¿Con qué dispositivo puedo dañar más la cavidad oral de un paciente? ¿Qué opinan? ¿Primera o segunda? En este caso, un IGEL. ¿Segunda? ¿Primera? No. Piensen en primero. ¿Cuál necesita más presión para que sea 12? Segundo. La primera. La primera. Acá el primero, porque le meto aire, ¿verdad? Esto lo hincho, ¿verdad? Lo insuflo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando insuflo esto sobre una superficie, sobre una mucosa? ¿Qué pasa? A ver, muchachos, díganme. Lo voy a insuflar para que vean cómo es. Miren. Ya tengo una jeringuita, voy a insuflarlo, ¿ya? Miren, acá está en insuflar. Voy a insuflar, miren, acá. Lo malo que esta es una jeringa de 5. Voy a tener que poner bastante. Van 10. Van 15. Van 20. 30. Miren cómo se va hinchando. 35. 40. Miren cómo se puso la goma, cómo se infló, como la llanta de un carro, de una bicicleta, ¿no? Que se infla. Entonces, esto de acá provoca más daño en la mucosa, porque imagínense, estoy metiéndole presión a una mucosa, ¿no? Para dosarlo. Y esto por mucho tiempo puede dañar la mucosa de la vía oral y puede provocar sangrados, cuando es por mucho tiempo. Y cuando le ponemos más presión de lo que indica, cada máscara laringia viene con una información de cuánto de kilo de peso, cuánto debo ponerle de aire al rodete, ¿no? Por ejemplo, esta 5 dice menos de 40 ml. O sea que si yo le pongo más presión, esta goma lo puede aguantar, pero va a dañar la mucosa donde va a ser colocada, donde esta va a ir adosada. Entonces, este dispositivo de primera generación puede lesionar más la cavidad oral que un dispositivo de segunda generación, como este IGEL. E incluso el tubo endotraqueal no lesiona, ¿no? Porque no se adosa con presión. El CAF solamente que se utiliza en el tubo endotraqueal, creo que tengo un tubo endotraqueal por acá para enseñarles. No había tenido ni un tubo endotraqueal acá en la casa, lo se llevó toda la clínica, al hospital. El tubo endotraqueal, el CAF que tiene en el tubo endotraqueal, es pequeñito. Y solamente ese CAF se coloca una vez atravesadas las cuerdas vocales, se atraviesa las cuerdas vocales por el tubo endotraqueal y ahí va el CAF.
para que sirva como un anclaje y el tubo endotraqueal no se mueva. Y el volumen que se pone a ese CAF es solamente 3 ml a 5 ml de aire, no más. Porque si le pones más, también podrías lesionar a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, de todos estos aditamentos que usamos para manejo de la vía aérea, hay algunos que sí dañan cuando se usan por mucho tiempo, cuando se le pone mucha presión, ¿no? Estamos hablando de los de primera generación, dañan más que los de segunda, el tubo endotraqueal también no daña, casi no daña el tubo endotraqueal, ¿no? La idea es que estos dispositivos de manejo de vía aérea no deben dañar al paciente, ¿no? Para no, a la larga, producir las complicaciones de la intubación orotraqueal, que también lo hemos visto en otra clase, ¿ya? Una clase que hemos hablado de vía aérea, ¿no? Hay complicaciones agudas, o sea, y complicaciones crónicas, ¿no? Cuando se hace una intubación orotraqueal prolongada, hay complicaciones que se presentan en el momento, ¿no? Durante una intubación orotraqueal. Hemos hablado de sangrado, hemos hablado de espasmo, hemos hablado de laceraciones que pueden producirse por el laringoscopio, ¿no? Han visto que el laringoscopio es metálico, ¿no? Los bordes de las hojas del laringoscopio son medias cortantes si la mucosa está seca, si la mucosa está sangrante, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos problemas de ese tipo, pacientes que te ingresan con lesiones en la mucavidad oral, en la mucosa, y cuando tú estás haciendo la laringoscopía, como comienza a sangrar más, ¿no? Pacientes que tienen problemas odontológicos, gingivitis, una serie de problemas de la boca. Entonces, a esos pacientes, por lo general, antes de empezar la cirugía, tratamos de hacer una evaluación rápida en la vía oral. Lo hacíamos. Desde que tenemos al COVID, como que ya no hacemos mucho evaluación de la vía aérea por el temor de contagio, ¿no? Por eso es que han visto que usamos protectores faciales, mascarilla N95, lentes de protección, ¿no? Para poder hacer una manipulación de la vía aérea, ¿no? Y con guantes. Ustedes habrán visto que nos ponemos guantes en el caso de manejo de la vía aérea, nos debemos de calzar un doble guante no estéril. En pacientes COVID sí, el protocolo indica triple guante estéril en pacientes IgM. Acuérdense que actualmente más estamos manejando pacientes IgG, y la gran mayoría son los pacientes IgG asintomáticos, pacientes que no saben cuándo han tenido la enfermedad y que no han hecho signos y síntomas, y esos pacientes, la gran mayoría, son pacientes que ya están por la curva epidemiológica que tenemos en Cusco, son pacientes potencialmente que se hayan contagiado en el mes de agosto, que ha sido el mes más crítico. Entonces, a estas alturas que estamos en octubre, la gran mayoría de ellos son los pacientes que van a estar portadores de IgG por lo menos 2 a 3 meses, ¿no? Entonces, ya los estamos considerando como pacientes no contagiantes. Preguntas. Más preguntas, muchachos. Doctora, una pregunta. ¿Hay algunos factores de riesgo para que el paciente sufra el síndrome de perfusión de Propofol? Hemos tenido problemas con el Propofol, no tanto con el síndrome de lipídico por una perfusión prolongada. Eso lo han visto más los intensivistas, ¿no? Porque ellos, cuando no teníamos el midazolam, estoy hablándote en el mes de agosto, donde no había midazolam en toda la ciudad del Cusco para los pacientes estén sedados en ventilación mecánica, ellos empezaron a usar el Propofol. No hay estudios, al menos que yo sepa, que hayan medido lípidos en sangre para ver si estos pacientes han hecho un síndrome lipídico. Lo que sí nosotros vemos con el Propofol en algunos pacientes, no en todo, ojo, es que cuando le inyectamos el Propofol por la vía periférica, a pesar que lo hacemos lentamente, ¿no? Y diluido, como han visto ustedes, yo lo pongo lento el Propofol, por su efecto irritativo que tiene, hay pacientes que provoca durante todo el trayecto del Propofol, en la vena que le estamos poniendo, todo el trayecto se enrojece. Hay enrojecimiento. Todo el trayecto se enrojece.
y luego que terminamos de ponerlo, a los 5 segundos desapareció el enrojecimiento. Entonces pensamos nosotros es porque existe en el componente, en los preservantes, sobre todo que tiene, ¿no? Acuérdense que el propofol tiene un preservante que evita que haya la proliferación bacteriana del propofol, ¿no? Y este preservante es el que provoca eso, pero no lo hemos visto en muchos pacientes, hemos visto casi en pocos. Lo que más vemos son las raciones post-administración de fentanilo. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del tema de narcóticos, y van a ver ustedes ahí cómo los narcóticos, qué efectos producen, ¿no? Y el fentanilo, sí, el fentanilo produce un enrojecimiento en todo el pecho. Algunos dicen que es más por el propofol, pero más se ve con el fentanilo. Paciente que tú le administras el fentanilo en la premedicación, pero lo haces casi junto con el propofol, y comienzan a tener como una reacción alérgica en todo el pecho y los brazos, que a los 10 segundos, o 5 a 10 segundos, desaparece en forma espontánea. O sea, no le administras ningún medicamento para la alergia, desaparece en forma espontánea. Y nosotros lo aducimos más que es por el propofol que por el fentanilo. El fentanilo, que es el narcótico que se utiliza en la premedicación, que más usamos, más provoca el efecto de escozor, ¿no? El paciente te dice, me pica la cara, te dice, me pica el rostro, me pica el borde de la nariz, ¿no? Y el paciente mismo te dice, por favor, rásqueme, doctora, me está picando. Y eso, por ejemplo, incluso cuando administramos el narcótico por vía raquídea, el paciente manifiesta esos síntomas, no solamente por vía endovenosa. Más preguntas, muchachos, si no, damos por terminada la clase el día de hoy. Los videos, el delegado está por ahí. Sí, doctora, ya se los pasé a mi... Ya, no, ¿te los envías a tus compañeros? Sí, doctora, ya se los envié. ¿Ya? Te los envías los videos de la clase de hoy para que vean los manejo de vía aérea. Hemos hablado un poco de propofol, dispositivo supraglótico, y hemos hablado también de ¿cómo se llama? De anestesia general, ¿no? Entonces, ¿quién había llegado tarde? ¿Era Hidalgo? Doctora, disculpe la consulta. Presente. Disculpe, llegué tarde. Ya, ¿quién más llegó tarde, chicas? Sotec Mora, doctora, por favor. Sotec Mora. ¿Ya quién más? Sí, por favor, doctora. ¿Portón Palomino llegó? ¿Martínez Rondán llegó? ¿Loaiza Farfán? Ok. ¿Había una última pregunta, chicas? A ver, chicos. Sí, doctora, una consulta. Entonces, ¿cuál sería el número de horas máxima o el tiempo máximo en el que se podría utilizar la máscara laringia para manejo de la vía aérea? Ok, la máscara laringia es una muy buena pregunta. Cuando empezó a salir la máscara laringia fue diseñada para transporte. O sea, las personas en las ambulancias, como no había ahí personas muy entrenadas para hacer intubación orotraqueal, entonces, si el paciente no se podía ventilar con la mascarita, no se podía, el paciente no ventilaba con máscara, se diseñó la máscara laringia para colocarla y con la máscara laringia ventilar. Fue el primer diseño para los paramédicos. Posteriormente empezaron a ingresar todos estos dispositivos supraglóticos al quirófano para anestesias que no duraran más de 45 minutos, porque les he mencionado que el reborde del globo puede dañar la mucosa de la vía aérea, ¿no? Hemos visto nosotros que ahora podemos usarlo hasta 2 horas. Yo, por ejemplo, con este paciente lo usaba por 2 horas y media, casi 2 horas y 45, ha estado con la máscara laringe. Y el paciente no ha tenido sangrado, no me ha regurgitado, no ha tenido vómitos, no ha tenido nada, ni un malestar en la vía aérea superior, ¿no? Porque el rodete que le puse tampoco era el indicado, ¿no? Los problemas ocurren cuando tú le pones al rodete el mayor volumen que le corresponde por el tamaño que tiene. La máscara laringe también hay números, los cuales están desde las pediátricas, tenemos la número 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, hasta el número 5, que es la mayor, ¿no? Entonces,
uno tiene que elegir la que le corresponde al peso del paciente, de la que le corresponde, para poder manejarlo adecuadamente. Por eso ahora se utiliza ya por mucho más tiempo. Al inicio era solo 45 minutos, no más, pero ahora se está usando por más tiempo, como te digo, hasta un par de horas. La cuestión es que tú tengas la seguridad de que el paciente no tiene contenido abdominal. Y en este caso, yo le he dejado, porque yo podría, estar más de 2 horas, le cambio y le pongo un tubo de traqueal. Pero si el paciente solamente le estaba explorando el brazo, me estaban haciendo tracción de asas intestinales, donde ahí sí hubiera sido mi preocupación, porque cuando el cirujano moviliza asas intestinales, la posibilidad de que haya ascenso de ese contenido intestinal hacia el estómago es alta. Ahí sí no. En cirugía abdominal hay que sopesar ahí no más de 45 minutos. También depende del tipo de procedimiento que se hace. Bueno, chicos, muy buenas noches. Gracias por sus saludos por el Día de la Anestesiología. Hoy día 16 de octubre, a nivel mundial, los anestesiólogos de todo el mundo celebramos el Día de la Anestesia porque un día como hoy fue William Norton que administró éter en la Universidad de Massachusetts a un paciente. Hizo la primera demostración pública entre científicos, médicos, estudiantes de medicina de que se podía aliviar el dolor frente a una cirugía. Fue el precursor de la anestesiología y creo que fue uno de los precursores de la humanización de la medicina, porque antes de él no había cómo manejar el dolor quirúrgico, ¿no? Y actualmente hemos avanzado a velocidad espacial, ¿no? En cuestión de medicamentos, instrumental, máquinas, cosas para manejar al paciente, ¿no? No olvidemos de que todo esto siempre tiene que ser como la mira de aliviar el dolor. Ustedes están estudiando esta carrera con la finalidad de aliviar el dolor humano. Y esa debe ser la premisa en todo momento, ¿no? Sea la especialidad que haga. La premisa de atenuar el dolor o calmarlo o por lo menos hacerlo más humano. Esa es la vocación de nosotros en el quirófano, junto con el cirujano, manejar el dolor intraoperatorio y en el postoperatorio, en las unidades de dolor en pacientes que tienen dolor crónico, en las unidades de cuidados paliativos, donde también hay anestesiólogos de pacientes terminales. Es la humanización de la medicina lo que debemos rescatar en el mundo de hoy, en el mundo virtual, donde las consultas se hacen por una máquina y donde el paciente a veces busca en el médico aliviar su dolor solo que le escuchen, ¿no? Entonces, en esta nueva era les queda a ustedes el reto de seguir humanizando nuestra profesión, porque esa fue la raíz y el sentir del médico desde un inicio. Buenas noches, chicos, y que tengan, mañana nos tenemos la clase de teoría y ya nos vemos la próxima semana para poder continuar. Tendríamos la última clase y la próxima sería el examen. Buenas el domingo noches. Es la clase, doctorita, no se olvide. Sí, mañana, yo sé que tenemos una teoría mañana de 10 a 12, ¿verdad? Es el domingo, mañana es sábado, doctora. Ah, tienes razón, viste más perdida. Sí. Pensando que estamos sábado, ok.